Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Bienvenidos a este nuevo análisis visual. Hoy vamos a desglosar una etapa que es, literalmente, la piedra angular para entender la España moderna. Titulamos a este material La utopía posible. Y es que es el plano definitivo, el manual de instrucciones de nuestra nación actual. Un proceso tan increíblemente caótico que a veces parece el equivalente histórico a intentar montar un mueble enorme de IKEA, pero sin instrucciones, con las luces apagadas y a contrarreloj. Es un viaje alucinante, lleno de luces, de sombras y con una tensión política que ya quisieran para sí muchos guiones de Hollywood. 40. Ese es el número clave. Durante casi 40 años, España vivió bajo una dictadura militar con el general Francisco Franco a la cabeza. 4 décadas enteras, donde a nivel político el reloj del país estuvo completamente paralizado. Era un sistema diseñado en torno a una sola persona. Pero claro, sabemos que ningún reloj se detiene para siempre, y cuando el de España volvió a hacer tic-tac, madre mía, lo hizo de una forma verdaderamente brusca. Pongámonos en situación. Es el 20 de noviembre de 1975. Una nación entera se despierta con la noticia de que el dictador ha fallecido. De repente el país al completo se asoma a un abismo de incertidumbre brutal. El futuro era, a todos los efectos, un folio en blanco. Pero ojo, que no era un folio que invitara a la tranquilidad. La ansiedad se podía cortar con un cuchillo en las cocinas de todo el país y el fantasma de una nueva guerra civil era algo muy real que flotaba en el ambiente. Absolutamente nadie sabía qué demonios iba a pasar al día siguiente. Lo que nos lleva al primer gran reto. Sección 1. Un folio en blanco. El enorme dilema de la corona. Y pasamos a la sección 2, el harakiri del régimen, un desmontaje minuciosamente controlado. Aquí es donde empieza el verdadero funambulismo político. Tenemos al rey Juan Carlos I intentando gestionar un país totalmente dividido entre los que querían aferrarse al pasado y los que pedían un cambio radical. Entonces se pone en marcha una estrategia que es cuanto menos irónica. Lo fascinante del plan, diseñado por la astucia de Torcuato Fernández Miranda y un joven Adolfo Suárez, es que usaron el mismísimo sistema legal franquista para aprobar la ley para la reforma política de 76. Y atención al toque de humor de la historia, porque lograron convencer a las propias cortes franquistas para que votaran a favor de su propia disolución. Básicamente consiguieron que todo un régimen de políticos levantara la mano con entusiasmo para despedirse a sí mismos y quedarse en el paro. Una reestructuración de empresa llevada al extremo más absoluto. Esta frase lo resume a la perfección, de la ley a la ley. Ese fue el mantra, un lema paradójico y brillante, que permitió al régimen autoritario cometer un suicidio legal sin saltarse ni una sola de sus normas. Literalmente fue una obra maestra de la ingeniería jurídica. Pasamos de una dictadura a una democracia, usando el propio manual de la dictadura. Increíble. Llegamos a la tercera fase, sección 3, la primavera vertiginosa, el trepidante año 77. Vamos a detenernos en la velocidad de vértigo a la que se movían las piezas. Tener un marco legal no significaba que las calles estuvieran tranquilas, ni mucho menos. Se toma una decisión audaz donde las haya, la legalización del Partido Comunista de España, el PCE, en plena Semana Santa. Como recogen las fuentes, esto provocó de inmediato unos temblores enormes y muchísima tensión en los cuarteles militares, que veían cómo el enemigo histórico del régimen anterior volvía a ser legal de un plumazo. Pero a pesar de esta tensión altísima, el país aguantó y logró celebrar las primeras elecciones democráticas en junio de 1977. Cuarto punto de este análisis, sección 4, pactos y terror, una dualidad intensísima. Esta democracia recién nacida caminaba siempre por el filo de una navaja, evidenciando un contraste absolutamente brutal. Por un lado tenemos el consenso, alianzas pacíficas, a veces desesperadas, que culminaron en los pactos de la Moncloa y en la redacción de la Constitución del 78. Pero en el otro plato de la balanza tenemos el terror. Mientras se dialogaban los despachos, las calles sufrían el ruido de sables y sobre todo en los años más sangrientos del terrorismo. Hablamos de la extrema izquierda con ETA y los Grapo y también de los brutales atentados de los grupos de extrema derecha. Una época durísima donde la voluntad de paz chocaba a diario con una realidad muy violenta. Para entender de verdad la magnitud de aquel consenso, hay que mirar a los pactos de la Moncloa. Resulta que la economía española se caía a pedazos por la crisis del petróleo. Y aquí vimos a políticos que eran enemigos ideológicos irreconciliables, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, forzados a sentarse en la misma mesa. Era como meter a los ultras más radicales de dos equipos rivales en un ascensor averiado y pedirles que canten una canción juntos. Tuvieron que firmar un tratado de paz económica, no por simpatía, para nada, sino por pura supervivencia. O lo hacían o el país se iba a la ruina total. Si repasamos esta cronología, vemos exactamente a qué ritmo de infarto se dirigía el país hacia un punto de ruptura.
En apenas 3 años, del 76 al 78, pasamos de la reforma política a legalizar el Partido Comunista y a tener una nueva constitución lista. Esta rapidez fue clave para armar la democracia, por supuesto, pero también sirvió como una olla a presión. Acumuló una tensión tremenda entre las fuerzas más conservadoras, que sentían que su mundo de siempre se estaba esfumando demasiado rápido. Y claro, esa presión terminó estallando. Quinto y último capítulo, el clímax, 23F, un ataque directo al sistema. El 23 de febrero de 1981 es uno de esos momentos que hielan la sangre. Las fuentes nos detallan cómo la nación entera contuvo la respiración. Todo ese ruido de sables del que hablábamos dejó de ser un rumor y se transformó en un ataque frontal. El coronel Tejero entró pegando tiros en el Congreso de los Diputados. Esas imágenes han quedado grabadas a fuego. En el corazón mismo de la nueva democracia se estaba retransmitiendo un golpe de Estado armado en riguroso directo. Todo lo que se había levantado con tanto esfuerzo desde el 75 pendía ahora de un hilo finísimo. Pero en todo este funambulismo político faltaba un último giro. De madrugada, el rey Juan Carlos I realiza un discurso televisado para desautorizar rotundamente a los golpistas. Esa aparición en televisión resultó ser la estocada final para la rebelión. El golpe militar fracasa, y el sistema democrático, aunque magullado y temblando de miedo, logra sobrevivir literalmente por los pelos. La resaca de aquello dejó a un país completamente exhausto. Adolfo Suárez, que había sido el gran arquitecto de todo el proceso, acaba dimitiendo. Leopoldo Calvo Sotelo recoge el testigo y asume el liderazgo. Le tocó la difícil papeleta de gestionar las secuelas de una España herida, pero viva, dando además pasos importantísimos en el plano internacional al formalizar la entrada del país en la OTAN. Y esto nos trae al final del análisis de hoy. Si nos paramos a pensar en todo este recorrido, lograr levantar una democracia moderna y vibrante, usando exactamente el mismo entramado legal de la dictadura previa, es algo casi insólito. Así que nos deja con una gran reflexión. Viendo todo el contexto, con el miedo y la presión constante, ¿fue esta una transición perfecta? ¿O dadas las circunstancias, fue simplemente la única utopía posible? Es una pregunta fascinante que todavía hoy sigue resonando. Ha sido un placer compartir este repaso. Hasta la próxima.